Hola, Sugar. No, experiencia con... Ya, 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 La serie que ya. protagoniza este video forma parte de una franquicia más grande llamada Super Sentai, Au. que vendrían siendo la versión original y japonesa de los Power Rangers, porque si no sabían, Power Rangers es una adaptación americana del Sentai. Dato. Por ejemplo, primero existió Yuken Sentai Ranger. Los gringos agarraron los trajes, los mechas y escenas, le cambiaron toda la historia, así naciendo Power Rangers Jungle Fury. Y eso mismo pasó con todas las series de Power Rangers. Bueno, yo la verdad no estoy muy metido en lo que es el Super Sentai, solo he visto completas unas 4 series, soy más de su franquicia hermana Kamen Rider. Pero X, hoy vengo a hablarles sobre el primer Sentai que viene en emisión, desde la salida de su capítulo 1. Y en serio, no pude tener mejor suerte, porque terminé amando esta serie. Estoy hablando de Avataro Sentai Dawn Brothers. Avataro Sentai Dawn Brothers va sobre Haruka, una estudiante que se volvió la nueva promesa del manga, pero después de ser acusada de plagio, su reputación se fue a la basura. Para empeorar las cosas, fue elegida para formar parte de los Dawn Brothers, un grupo de héroes que curan a los humanos cuando estos se convierten en monstruos, y lo hacen a punta de vergazos. Ahora, como Oni Sister, luchará bajo el liderazgo de Don Momotaro, pero para su mala suerte, esta persona le traerá mucho estrés. Desde este momento voy dejando en claro que Dawn Brothers no es una historia de héroes convencional. Si tuviera que describir Dawn Brothers en una frase, sería una muy divertida, perfección y locura. Me explico. Para empezar, los miembros del equipo son personas muy imperfectas y con una cuestionable salud mental. Hasta los antagonistas, que deberían ser seres perfectos, también salen con sus jaladas. Y esto es lo que le da una identidad a la serie. Esa imperfección sirve para hacer una comedia muy divertida y que puedas conectar mejor con los personajes. Pero desgraciadamente también es su perdición, porque a la hora de ejecutar las cosas importantes, la caga. La caga terrible. Como sea, este video tendrá spoilers, pero la neta los spoilers en Dawn Brothers no importan una verga. Luego les explicaré por qué. En esta ocasión hablaré tanto de lo bueno como de lo malo con esta obra. Ahora les contaré cómo fue mi experiencia viendo Dawn Brothers. Como dije, este fue mi primer Sentai que vi en emisión desde su estreno. Y ¡damn! Los primeros 15 capítulos son bellísimos, loco. Literal, son lo mejor de la serie. ¿Pero por qué? Bueno, en los primeros capítulos vemos la historia desde la perspectiva de Haruka, la Ranger amarilla. Y esto fue una gran decisión, porque es en esta etapa de la serie, donde ella es la protagonista, que logramos encariñarnos con el personaje. Porque aunque ella es alguien normal, que de repente su vida se volvió una locura, aparte que conoció a gente muy extraña, la chica tampoco es la persona más normal del mundo. Recuerdo que cuando la serie estaba en esa etapa, yo adoraba a Haruka. Era un personaje muy carismático. También estaba el verdadero protagonista de esta historia, Momoitaro, alias Don Momotaro, el Ranger Rojo. Este personaje es uno que llama la atención desde el primer momento, por lo raro pero bonachón que es en su faceta de civil, contrastando con lo alocado, violento y salvaje que es en su faceta como Don Momotaro. La neta, no te gustaría tener a este cabrón como el Ranger Rojo de tu equipo. Te va a maltratar físicamente, te va a criticar enormemente y pareciera que está en drogas. Pero eso mismo es lo que lo convierte en un personaje tan icónico. Los otros miembros del equipo también eran muy interesantes y carismáticos, cada uno de ellos teniendo sus detallitos como persona. Pero lo que más me gustaba respecto a los personajes eran sus interacciones.
Aquí los miembros del equipo no conocían la identidad de los otros, al menos durante los primeros capítulos, haciendo que cuando estos se relacionaran en sus facetas de civiles, no serían conscientes de que la persona que tienen al lado es su compañero de equipo, dando una dinámica muy interesante. Algo parecido pasó entre Taro y Sonoi, el líder del trío antagónico Los Noto, seres alienígenas que hacen lo mismo que los Bone Brothers, pero a diferencia de estos, no curan a los humanos convertidos en monstruos, los eliminan. Terminando con el contexto, las interacciones entre ellos dos eran muy interesantes, porque ambos se respetaban mutuamente y estaban empezando a formar una amistad, cosa que se detuvo al descubrir que en realidad son el enemigo. Otra cosa muy genial de esta parte de la serie eran los misterios introducidos y que parecía haber un lore muy interesante detrás. A pesar de que el formato era episódico, todos los capítulos, de una manera u otra, ayudaban a avanzar la trama. Sentías que la historia se estaba cocinando a fuego lento, pero que avanzaba. Era literalmente el meme de déjenlo cocinar. Esta parte de la serie, aunque tenía sus cagadas, no dejaba de ser una gran experiencia. Y la verdad, como me encantaría regresar a ese tubo al descubrir que en realidad son a los humanos convertidos en monstruos. Los eliminan. Terminando con el contexto, las interacciones entre ellos dos eran muy interesantes, porque ambos se respetaban mutuamente y estaban empezando a formar una amistad, cosa que se detuvo al descubrir que en realidad son el enemigo. Otra cosa muy genial de esta parte de la serie eran los misterios introducidos y que parecía haber un lore muy interesante detrás. A pesar de que el formato era episódico, todos los capítulos, de una manera u otra, ayudaban a avanzar la trama. Sentías que la historia se estaba cocinando a fuego lento, pero que avanzaba. Era literalmente el meme de déjenlo cocinar. Esta parte de la serie, aunque tenía sus cagadas, no dejaba de ser una gran experiencia. Y la verdad, como me encantaría regresar a esos momentos cuando la estaba viendo en emisión y tenía muchas expectativas con todo lo que se venía. Cosa que desgraciadamente me terminó decepcionando. ¿Por qué? Capítulo de relleno. Quiero dejar algo en claro primero. Yo no odio estos capítulos. Al contrario, me gustaron mucho. Son muy divertidos. Pero estos capítulos al final terminaron perjudicando a la obra. Los primeros obviamente se enfocaron en introducir conceptos, los cuales eran muy interesantes. Y como dije, a pesar de ser episódica, sentías que la historia avanzaba de alguna manera. Pero llegaron los capítulos de relleno, que aunque los disfruté bastante, era aquí donde debieron avanzar con algunas tramas importantes y no dejarlo todo para la segunda mitad. Según la razón por la que pasó esto es porque como llegaron las vacaciones de verano, los espectadores no estarían en sus casas para ver el show y se perderían cuando la historia se desarrolle, lo cual es tremenda mamada, porque Bone Brothers era tendencia en Japón todas las semanas, así que esa excusa está de la verga. Yo sé que solo los mamadores usan la frase estilo sobre sustancia. O sea, ¿qué chingado significa eso? Lo de estilo se entiende, pero la sustancia la interpreto como que es cuando la obra te cuenta algo con verdadero valor narrativo. Bueno, por esta vez jugaré la carta del mamador usando la frase para dar un ejemplo de otro problema con estos episodios. Antes en la serie había momentos más emocionales y desarrollo de personajes. Un ejemplo serían las ocasiones en las que Taro, por culpa de su forma de ser, hacía enojar a las personas a su alrededor. Veíamos cómo esto lo afectaba, ya que es un tema importante de su personaje. Pero de repente dejaron de haber situaciones así. La serie perdió esa sustancia que tenía, quedándose nomás con el carisma que caracteriza al show. Personalmente, creo que debieron usar estos episodios para terminar la trama de los Yuto y no extenderla hasta los últimos capítulos. Siento que quedaba mejor como solo un arco, pero le explicaré por qué lo digo. Bueno, para mi sorpresa, la primera mitad de la serie terminaría con el mejor capítulo de la obra. Wow, mi no. Taro es una persona que por su origen como alienígena no era una persona normal. Era alguien tan perfecto que no podía conectar con las personas. Al contrario, estos lo odiaban. Sonoi era otro alien, que al ser un ser perfecto, trataba de entender a los humanos a base del arte, pero no lo conseguía. Los dos se conocieron sin saber que en realidad eran el líder del bando enemigo, y nació un gran respeto mutuo entre ellos. No solo eso, también parecía que Taro estaba por hacer su primer amigo. Incluso habían quedado en ir a comer udon alguna vez. Pero las cosas no salieron como querían. Descubrieron sus identidades y ese respeto que se tenían se convirtió en una rivalidad más personal.
en especial para Sonoi, que seguía frustrado por haber vencido a Don Momotaro haciendo trampa. El capítulo en cuestión empieza con Sonoi retando a Taro a un duelo. Como Taro tenía trabajo que hacer, llegó tarde al encuentro, así que a Sonoi no le quedó de otra más que ayudarlo para que se desocupe rápido. En una de las casas, el cliente estaba comiendo udon, el platillo que había quedado en ir a comer algún día. Taro se lo menciona a Sonoi, y como ese día seguro no llegará porque uno de los dos morirá, el Naruto corre a la casa para verlo, y queda maravillado. Por primera vez, algo humano lo había hecho sentir una emoción, reflejado en su sonrisa. Ya en el encuentro, las cosas se salen de control, llega todo el mundo a interrumpir y se produce un caos. Es entonces cuando se nos revela el origen de los Yuto y parte del lore del clan Don, la familia biológica de Don Momotaro. Como ambos fueron heridos, el otro le entrega algo para cubrirse la herida, representando el lazo que formaron sin querer. Pero ese día, dicho lazo se cortaría, y en una escena maravillosa que solo puedo describir como cine puro, Taro gana el duelo, acabando con la vida de Sonoi. Este capítulo es una joya, lo mejor que nos entregó la serie. Yo pensaba que, si nos dieron una maravilla así, entonces todo lo que venía en la segunda mitad también sería muy bueno. Pero desgraciadamente me equivoqué. Ninguna mitad. No. Para mi mala suerte, la que yo esperaba fuera la mejor parte de Don Brothers, resultó ser la decadencia de la misma. Es que puta, está de la chingada. Para empezar, uno creería que después de tanto relleno, finalmente la historia avanzaría, pero siguieron viendo capítulos de relleno. Seguro no soy el único que se enojó cuando en un avance nos hicieron creer que Inu Brother y Kiji Brother finalmente iban a descubrir sus identidades y enfrentarse por Miho barra Natsumi, solo para que terminara siendo un troleo, y que el capítulo fuera sobre un random que se volvió el nuevo Inu Brother por un solo capítulo. O peor, el episodio de Don Killer, el enemigo más peligroso al que se habían enfrentado los Don Brothers, que barría el piso con Taro y con todos. En ese perro capítulo hay una tensión nunca antes vista. Los personajes están listos para morir de tanta desesperanza que sienten hacia una amenaza que no pueden derrotar, y se deshacen de él en el mismo capítulo, de la forma más pedorra posible. No sirvió para nada. ¿Para qué lo ponen entonces? Literal, con estos capítulos no solo me sentí engañado, me sentí insultado como espectador. Otro problema de la segunda mitad es lo decepcionantes que son las respuestas a los misterios que rodeaba la serie. Por ejemplo, el mangaka que acusó de plagio a Haruka, esa trama se resolvió en un puto episodio, cuando es de las cosas más importantes del personaje. También todo el tema de los Yuto, como dije, debió ser un arco en la primera mitad y no extenderse hasta toda la serie, porque realmente no fue la gran cosa. Hubiera servido para desarrollar cosas importantes que pasaron, y en la serie tuvo un desarrollo muy pobre porque esta ya iba a acabar. Por ejemplo, la muerte de Miho provocando el regreso de Natsumi. Al final nos dan a entender que esta recuerda su vida con Kijino. Hubiera sido interesante ver cómo se desarrollaba el triángulo amoroso entre Natsumi, Kijino e Inosuka. Otra trama que se podría haber desarrollado mejor sería la de Jiro descubriendo que su vida fue una mentira. A los pocos capítulos alcanza la maduración, pero hubiera sido mejor ver que lo consiguiera más lento y no dejarnos a la única versión buena del personaje hasta ya nada del final. Hay cosas buenas, como la trama entre Inosuka versus Kijino o Inosuka y su relación con Sononi. Pinche perro cargaba la serie, pero todo lo demás que pasaba se sentía tan vacío, y me sorprende al ser algo escrito por Toshiki Inoue. Yo sé que no es un escritor perfecto, comete muchas cagadas, pero joder, él escribió Vice y Agito, dos de las mejores series de Kamen Rider. No he visto Kiman y Yatman, y con Don Brothers se siente como si no le pusiera ganas en lo narrativo, siendo que al inicio sí que le estaba metiendo ganas, especialmente con Taro, el cual tenía muchas cosas que podían explorarse y hubiera sido un protagonista tan bueno como Takumi Osoichi, pero no fue el caso. Lo que me recuerda, los personajes terminaron muy flanderizados, especialmente Kijino, que solo repetía a Miho a cada rato al punto de caerme mal. Final. Otra razón por la que digo que los Yuto debieron ser solo un arco de la primera mitad
es para que en la segunda les hubiera dado el tiempo de construir bien todo lo visto en el final de la serie. Porque literalmente en los últimos 2 capítulos se sacan del culo que Taro va a perder la memoria. Cosa que verlo en su momento se sintió muy extraño, porque hace poco Kamen Rider Revice había tocado el mismo problema, pero con mejor construcción. Bueno, esa madre salió de la nada, así como los villanos finales, literal son unos randoms que ni diseño propio tienen. Puta madre, uno de ellos era el maldito actor de Kusaka. Si en la segunda mitad se hubieran enfocado en construir bien todo esto y no descuidar el desarrollo de Taro, este final hubiera sido tremendo Big Fiction. Ya ni modo. A pesar de todo lo negativo que dije, realmente amo con todo mi corazón esta serie. Y fue maravilloso haberla visto en emisión. Era una gozada ver un capítulo cada semana, aun con el coraje que me daba el pobre desarrollo de la historia. Como serie de comedia funciona muy bien, es una obra llena de muchísima alma. Se nota que la gente a cargo se divertía haciéndola. Irónicamente, sentía que estaba en un festival, como decía Don Momotaro. Otra cosa genial era que si lo piensas bien, ser un Don Brother sería como jugar un videojuego, y eso me encantaba. Yo quisiera ser un Don Brother, o que exista un juego simulador. Los personajes, aunque flanderizados, les gané algo de cariño. La fotografía de la serie, la verdad es otro aspecto que me encanta. Es muy sobresaliente. Que realmente disfrutes ver con tus propios ojos la pantalla. Por eso, a pesar de todo, yo la recomendaré hasta el día de mi muerte. Si decides ignorar lo mal desarrollada que está la historia y ves la serie como una simple comedia, tal vez te guste la conclusión de Taro. Momo y Taro, por su naturaleza de ser alguien perfecto, que no podía mentir, chocaba con las demás personas, ganándose su odio. La única persona que lo quería era su padre adoptivo, Jin, pero este fue encerrado, quedándose completamente solo. Taro decidió ayudar a las personas para hacerlas felices y tal vez saber cómo se siente dicha felicidad. Cada que ayudaba o se encontraba con alguien, afirmaba que habían hecho un lazo, pero nada de eso servía. No importa cuánto ayudara a los demás, también solía meter la pata. Al final, él seguía solo, hasta que conoció a sus compañeros de los Don Brothers. Al inicio tendría una relación complicada con ellos, pero poco a poco irían formando un lazo, en especial con una joven chica llamada Haruka, la actual Oni Sister, quien sería la humana que más esfuerzo pondría en entenderlo. Para él, los Don Brothers solo eran compañeros, pero incluso fueron pasando tiempo juntos fuera de las misiones, yendo a la piscina o reuniéndose para el año nuevo, como si fueran amigos. Y conociendo cómo fue la vida solitaria de Taro, podríamos suponer que es la primera vez que hacía esas actividades con otras personas. Incluso formó una amistad con quien era su mayor enemigo. Aquel niño, el cual nadie fue a ninguno de sus cumpleaños, había encontrado personas que lo apreciaban y celebraban con él. Finalmente, había formado lazos de verdad. Pero las cosas no durarían mucho tiempo, pues Taro empezaría a perder la memoria y todos sus recuerdos con sus amigos se perderían. Taro por fin había encontrado la felicidad, solo para terminar olvidando todo. Pero antes de perder la memoria para siempre, viviría su último festival como Don Momotaro hasta el final. Qué pedo, tengo copyright esta mierda.
Podríamos decir que su historia es una tragedia, pero en la última escena, un Taro sin recuerdos se lo encuentra con Haruka, dándonos esperanza de que tal vez nuestro protagonista tenga un final feliz, pues ellos han formado un lazo. Ah, ah. Y eso sería todo. A pesar de que dije muchas cosas negativas de la serie, al describir el guión, recordé el gran amor que le tengo a esta obra, aun con todos sus defectos. Y la verdad, sí necesitaba hacer un video describiendo cómo fue verla en emisión. Siempre tendré a Don Brothers en un lugar importante de mi corazón. Sobre el próximo video, quiero que sea sobre Kamen Rider, pero no sé qué tema abordar exactamente. No quiero dedicarle un video a cada serie que vi. Agradecería algunas sugerencias. Bueno, nos veremos en el próximo video. Lo terminó de buena. Bueno, este fue el video canal del Explorar sobre. Pero para igual. Bueno, vamos que en esta. Que se de extra. Y bueno. Esta es recién la. Ya.